Hola amigos, saludos, buenas tardes. Debo decirles en primer lugar que para mí es un auténtico placer recibir en este programa nuevamente a Eloísa Blanco, miembro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, con quien vamos a tener la oportunidad de hablar aquí en la sede del propio colegio de algo que sin duda tiene una especial importancia, sobre todo porque hemos tratado muy alegremente a los antibióticos, tema del que vamos a hablar, lo cual ha traído consecuencias que me parece que han sido serias por el uso desmedido de los medicamentos, por la automedicación, etcétera. De todo ello hablaremos con Eloísa, como les digo, pero ya quiero saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que primero vamos a definir lo que son los antibióticos y luego entraremos en un dato que me aportaba fuera de cámara y que a mí me ha producido escalofríos. Efectivamente, la resistencia a los antibióticos, por ejemplo, mata en España 4.000 personas al año, sin ir más lejos. Efectivamente. Empecemos por el principio. Bueno, lo primero es definir un poco qué son los antibióticos. Los antibióticos son un grupo de medicamentos que ya se descubrieron ya hace un montón de tiempo, y con la penicilina seguramente es uno de los mayores descubrimientes de la medicina Sin de la duda, historia. Uno de los logros más importantes de la medicina. Y entonces es un grupo de medicamentos que está orientado a combatir infecciones, infecciones bacterianas. Como sabéis, hay muchos tipos de infección. Las infecciones no todas están provocadas por el mismo tipo de microorganismos, hay hongos y virus, pero los antibióticos solo van a curar infecciones bacterianas, ¿vale? Claro, por eso hoy queremos centrar el programa justamente en el uso prudente, en el uso racional de los antibióticos, porque, por ejemplo, se daba el caso de personas que a través de la automedicación, ni más ni menos que con un resfriado se tomaban antibióticos cuando, para empezar, un resfriado generalmente está producido por un virus y ya se sabe que los antibióticos no sirven contra los virus, sino solo contra las bacterias. Comentábamos eso, 4.000 muertes precisamente por las resistencias a los antibióticos, que se está viendo que, y en Europa otra gran cantidad de fallecimientos. Sí, 25.000, hay estudios ya que se demuestra que 25.000 de las muertes se podrían haber evitado si no hubiera esta resistencia a los antibióticos. ¿Qué son estas resistencias? Pues mira, estas resistencias son que, bueno, las bacterias son un grupo de microorganismos que llevan 3.000 años sobreviviendo, ¿no?, a lo largo de toda la historia. Entonces, para este instinto de supervivencia que tienen, pues es porque van mutando. Claro, van mutando su genoma, entonces se van haciendo resistentes a lo que realmente les mata. Claro. ¿Vale? Que en este caso son los antibióticos. Entonces sí que es verdad que se van investigando antibióticos nuevos para poder paliar esta resistencia, pero no se da abasto, o sea, es que se está viendo que cada vez hay más resistencia en medicamentos, en antibióticos incluso nuevos. Entonces, pues para ayudar a evitar esta resistencia es importante que concienciemos a toda la sociedad del uso racional de estos medicamentos. Claro, es que cuanto más antibióticos utilicemos, lógicamente las resistencias a los antibióticos se van acentuando en el propio organismo. Y no es solo importante el uso racional el uso racional no solo implica el no automedicarse con antibióticos, sino también llevar bien las pautas y la posología correcta del antibiótico. Lo que acaba de apuntar es muy importante, ¿eh? Eso de, por ejemplo, interrumpir un tratamiento. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Cómo hay que actuar al respecto? Pues hay que actuar. Lo primero que hay que hacer es, en el momento que notemos algún síntoma, alguna sintomatología, ir al médico. El médico es el especialista, el que nos va a hacer el diagnóstico correcto y nos va a decir si nuestra infección, nuestro dolor de garganta, de oído o de lo que sea, pues está provocado por un virus o por una bacteria. Es el médico el encargado en diagnosticarnos y en prescribirnos el antibiótico correcto para lo que nos pasa. Tened en cuenta que la sintomatología es muy parecida en distintos tipos de enfermedades, entonces se pueden equivocar. Son ellos los que detectan qué es lo que ha provocado esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
hacerle caso al médico en todo lo que, claro. en todo y lo que nos nunca diga. automedicación, Nunca jamás. automedicarnos. Claro. Y por supuesto saber que tenemos a nuestros farmacéuticos prácticamente en cada esquina, en cada todo el mundo tiene una farmacia cerca de su casa en la cual podemos pedirle asesoramiento y ellos nos pueden indicar perfectamente, ya no solo las pautas a seguir de cómo nos tenemos que tomar la medicación, sino la importancia que es seguir el horario, si es cada 8 horas, si es cada siempre, hacer un caso al médico y al farmacéutico, claro, lo que ellos nos pueden decir. No es un producto aséptico, un antibiótico, ni mucho menos, es decir, puede provocar efectos secundarios. Claro. Tened en cuenta que nosotros mismos convivimos con bacterias, no todas son malas, nosotros tenemos también nuestra flora propia de nuestro organismo que nos ayuda a protegernos. Por ejemplo, está nuestra flora intestinal, tenemos flora también en la piel, pues los antibióticos no llevan un GPS para detectar solo ¿cuáles son las bacterias que tienen que matar? Exactamente, bueno, sí que son más sensibles para un tipo de bacterias, más pero que selectivas, también claro, más selectivas, pero sí que afectan a nuestra flora, tanto de la piel, intestinal, como de nuestra flora, que nos ayuda a mantener nuestro cuerpo saludable. Por eso es tan frecuente cuando tenemos un tratamiento de antibióticos, y eso lo podemos ver las que tenemos niños, ¿no? Cuando le hemos dado un tratamiento de antibióticos, que te provocan diarreas, y eso es por el desequilibrio que hay en nuestra flora intestinal. Entonces no se deben de tomar los antibióticos a la ligera, provocan efectos secundarios. También si no se llega bien la pauta, puede haber recaídas en la enfermedad, que incluso son más graves, ya que al haber tomado ese antibiótico, ese microorganismo puede empezar a generar una resistencia. ¿Vale? Claro. Bueno, y si tuviéramos que, haciendo un resumen en este programa, ¿cómo debemos manejar los antibióticos? Es decir, ¿de qué manera podemos hacer el uso más racional posible a la hora de referirnos a los antibióticos? Pues el uso racional es lo primero, y ir al médico. ¿Cuántas veces hemos ido al médico con un dolor de garganta pensando que tenemos una angina, pensando en que no iban a recetar un antibiótico? No ha dicho el médico, no, antibióticos no te receto porque son angina o dolor de garganta. Esto es lo que tú tienes, es vírico, ¿no? Y nos hemos ido sin que nos receten antibióticos. Pues precisamente por eso, por lo que nosotros estábamos pensando, es que yo tuve los mismos síntomas, me dieron antibióticos y se me curó, pero es que son los mismos síntomas en distintas enfermedades. No automedicarnos con a lo mejor resto de medicación que nos ha quedado de otra vez que estuvimos malos. Ese resto de medicación debe de ir al punto seguir a la oficina de farmacia, no conservarlo en casa, porque podemos caer en ese problema, en pensar, si yo tengo antibiótico en casa, me lo voy a tomar porque tengo los mismos síntomas. No tienen que ser los mismos. Esto pasa a tener en cuenta que estamos hablando siempre ahora mismo de sintomatologías menores, de un dolor de oídos, de dolor de garganta, pero ¿qué pasa cuando hay una enfermedad más grave, como meningitis o como neumonías? Pues en estos casos, cuando verdaderamente nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo el antibiótico no me está haciendo efecto? Pues porque hemos abusado. Hemos abusado de esta medicación. ¿Cuántas veces hay gente que hay que ver, me han cambiado el tratamiento porque este no me hacía efecto? Esto lo estamos viendo todos los días, en la oficina de farmacia, en los hospitales. Gente que dice, para una semanita estoy y ya me curo, y ves que no, y que siguen, y que te siguen los síntomas. Pues todo esto es provocado en gran parte por el uso irracional que hemos tenido de los antibióticos. Eloisa, de todo lo que me ha dicho, me quedo con algo que me parece fundamental. El uso del antibiótico me parece que debe ser siempre el adecuado, porque puede ser una bomba el antibiótico mal utilizado, o utilizado en las dosis no adecuadas, o suspendiendo el tratamiento antes, o sencillamente utilizando el antibiótico porque coincide con los síntomas, como comentaba, de un vecino a la que le fue bien este antibiótico y yo me tomo, cuando efectivamente para nada se puede hacer así. Y algo que también me parece muy importante, y es cómo el organismo aprende, cómo las bacterias aprenden y cómo el exceso en el consumo de los medicamentos va a traer como consecuencia el que cuando se necesiten de verdad
puedan no hacer el efecto que deben hacer. Seamos sensatos en el uso de los medicamentos, de los antibióticos, de todos los medicamentos, pero especialmente de los antibióticos, y solo deben usarse cuando el médico los prescribe. Yo creo que esto es esencial. Por eso también desde la oficina de farmacia hacemos tanto hincapié en pedir siempre, aparte que es un medicamento que necesita receta, pero en pedir siempre que vayáis a vuestro médico a un buen diagnóstico de vuestros síntomas. Claro. Y también, hombre, así como a título curioso, se han hecho encuestas y estudios en el que se ha visto que un 26,4% de los pacientes no siguen las pautas ni terminan los tratamientos, y sobre todo es provocado porque se creen que cuando se le acaban los síntomas hay que interrumpir el tratamiento. No, eso es erróneo. Y también comentar que un 40% de los europeos no sabe que los antibióticos son solo eficaces contra bacterias. Es que es muy importante. Entonces es muy importante desde la oficina de farmacia que os dejéis asesorar, que escuchéis bien a vuestro farmacéutico, que él os va a dar toda la información pertinente para que podáis entender y así poder paliar este problema que tenemos, que es que los antibióticos están dejando de ser efectivos. Eloísa, voy a añadir solamente para cerrar el programa un dato que me daba antes de iniciarlo. Los españoles, junto a los italianos y prácticamente a los países de la cornisa, o sea, de la costa mediterránea, son los europeos, Grecia también, y Grecia, efectivamente, que más antibióticos innecesariamente consumen. Esto, efectivamente, nota. tenemos nuestro país vecino, Francia, que es uno de los que menos consumen. Entonces, ¿cómo explica esto? ¿Es que nosotros nos ponemos más malos que los franceses? No. Es un dato de que no estamos utilizando correctamente los antibióticos. Espero, Eloísa, muchas gracias por haber estado esta semana. Gracias a ti. Y confío en que dentro de bien poco podamos contar con su presencia aquí de nuevo. Sí. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. La semana que viene volvemos desde aquí, la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, a escribir una nueva página de educación para la salud con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos. Hasta la próxima semana, lo digo siempre, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta dentro de 7 días.